Buenas a todos, soy Natacha Bustos, dibujante de Monger and Devil Dinosaur, y os voy a dibujar a Ironheart. Pues el material básico que necesitamos es nuestras manos, obvio, un lápiz, una goma y unos rotuladores. Estos son los rotuladores que yo llevo usando hace muchos años, después de ir probando con varias marcas, y son mis favoritos. No tienen por qué ser estos los que uséis para dibujar, así que no os compliquéis mucho la vida buscando el material, sino lo importante es ponerse a dibujar. Y bueno, para dibujar a Ironheart empezamos por su estructura básica. Normalmente intento encajar el boceto de ella, empezar por la cabeza, de la cual hago una bola, el cuello hago un palo, hacer un eje para un poco curvo donde va a ir la parte gruesa del cuerpo, los hombros, los brazos y ya está. No, es broma, no termina por aquí la cosa. Bueno, como veis es un dibujo muy básico, pero a mí me sirve para poder ir poco a poco definiendo la figura. Vamos a darle más tridimensionalidad al cuerpo. Aquí por ejemplo puede ir el pecho, puede ir el brazo, se me olvida hacer la bola de los codos, el cuello igual, un poco lo mismo. Y la cabeza de Ironheart, que lo voy a hacer es un poco grande porque es adolescente y no quiero que tenga unas proporciones demasiado de adulto. Y bueno, y seguimos por aquí. Voy a intentar definirle un poco el pelo. El pelo de Ironheart es un pelo así rizado, que es bastante intuitivo a la hora de dibujarlo. La nariz, hago un triángulo, los ojos. Cejas que den determinación. Y a lo mejor vemos el lápiz así, ya vemos que hemos encajado la cabeza y vemos que a lo mejor yo veo el cuerpo que es demasiado pequeño, ¿no? Como que me ha salido muy chiquitín. Pues nada, pasa nada, nos borramos. Bajamos un poco los hombros, me parece muy Frankenstein el tema, ¿no? Pero esto se trata de ir encajando y ya está. Pues ahora vamos a trabajar un poco de la armadura. Una armadura bastante particular, es la tercera armadura que tiene Ironheart. Muy chula, intento un poco trabajar la parte central de la armadura, que tiene una forma así como especial, como de V. En el dorso hace una forma V por aquí y luego sigue otra, acompaña la central del pecho. Y luego aquí hay una pequeña curva para que encajar las partes de esta armadura que confluyen hasta el centro. Y aquí está el corazón de Ironheart, lo que le da el nombre, que son como dos gajos. Yo lo dibujo así. Y aquí va una pequeña línea que hace el contorno de toda esta armadura, que luego la definiremos mucho mejor cuando entintemos. Nos faltan aquí las características hombreras de Ironheart, bastante curiosas de dibujar, ¿eh? Yo creo que es fácil. Si haces una curva, piensas que es una forma redonda, es una curva, intentas jugar un poco con la forma del hombro, no tocar del todo el ensamblaje del pecho, sino que lo rodee y luego volver al brazo. Algo así. Puede ser un poco más, es un poco más picuda. Aquí esta forma de la armadura es más redondeada, siguiendo en la línea de la hombrera. Se sobresalga un poco el brazo porque es un poco más gruesa, que da sensación de que es una armadura, que no está pegada al cuerpo totalmente. Aquí nos falta terminar esta parte del brazo.
características líneas que tiene aquí como 3, ¿no? Y aquí también otras 3. Como veis es un lápiz un poco sucio, pero no pasa nada, ¿eh? Luego esto se borra, se mejora en el entintado, ya veréis. Aquí tiene una línea muy característica alrededor de la hombrera de Riri. Y ahora vamos a prepararnos para entintar. Aparcamos un poco lápiz y goma y vamos a empezar por la cara. Intento empezar de arriba abajo para que cuando empiece a entintar pues no vaya manchando, ¿sabes? Si empiezo por abajo y luego sigo para arriba, con el propio brazo vamos manchando todo y tampoco es plan, ¿no? Así que nada, sin miedo, empezamos con el pelo. No hace falta... Bueno, aquí juego un poco en la improvisación, ¿eh? Vamos a la curva de la oreja. Yo intento simplificar mucho la forma de la oreja, no hace falta que me vea una oreja real. La forma de su cara. Con la nariz también. Ahora los ojos. Una de mis partes favoritas de dibujar. Creo que mirando los ojos se puede reconocer a un dibujante perfectamente. Intento definir primero las partes más grandes de su diseño y luego ir a los detalles. Bueno, más o menos es los elementos más importantes que tenemos en el dibujo: las sombreras, la carcasa de los brazos y la del pecho. Y ahora vamos un poco a trabajar esos detalles, como estas dos líneas que salen del cuello a la parte central del traje. Esta la podemos ir entintando, rellenar de negro ya. En esta he decidido la mancha dejar un espacio en blanco para que dé un poco de reflejo. Aquí, con una línea más suave, más fina, hacemos esta parte de aquí. Bueno, como veis he terminado las partes más importantes del entintado. Intento definir todas las partes de la figura, está muy sucia ahora, pero las que van en negro he decidido ponerlas después de borrar, ¿no? Así que voy a borrar. Antes de borrar he esperado a que se secara bien la tinta para que no manchemos el papel. Nos queda los rellenar de negro. Terminamos el pelo y nos quedan manchar de negro esta parte de su armadura. No sé, pero para mí entintar es la parte más relajante del proceso de dibujar. No tengáis miedo de si hay un error aquí, luego lo podéis corregir con algo mejor, con un boli de tinta blanca, ¿no? Creo que tenemos así lo que es el dibujo básico, ¿verdad? Creo que podemos añadir unos toques finales con este boli que tiene un calibre 0,5. Intento mejor un poco añadir algún detalle que le dé más naturalidad, algún pelo suelto. Pues este es el resultado final. Espero que os haya gustado mi proceso de trabajo, mi dibujo de Iron Heart. Los que sois aficionados al dibujo porque hayáis aprendido algunas nociones básicas, y los que os gusta simplemente ver este tipo de vídeo, pues que os hayáis disfrutado. ¡Hasta luego!